vete por tu cafecito, tu cervecita, tu vinito, lo que quieras mientras estés viendo esto. Y brindemos. After 4 days of running in sandals through the Sierra Nevada in Spain, the unexpected happened. ¡Ah! ¡No! Sucedió. Wow. Tengo una muy mala noticia. Andrés llegó. One of those days when everything decides to happen all at once, but me la pela todo. Mañana llego al pueblo de Tréveles, creo que son como 13 kilómetros de aquí, y me hace sentir muy orgullosa de mí misma, me hace creer en mí cada vez más. Me he sentido muy bien acampando sola, me he sentido muy segura. No puedo dormir, los grillos me están cantando aquí en la oreja. Los vecinos del pueblo más cercano tienen la música a tope. La luna está alumbrando a todo. Son como las 11:30 y yo para esta hora ya estoy rendida. Puerto Rico me lo regaló. Si esta gente no me deja dormir a mí, que yo estoy acá encima de la montaña, no me quiero imaginar a la gente que está tratando de dormir en ese pueblo. Soy como esa vecina encabronada. Esta gente trae muy buena música. O sea, han puesto un montón de cumbias que, güey, no las he escuchado en ninguna parte de España. Ninguna. Mayonesa. Son las 1:10 de la mañana. Ana Victoria, vete a dormir. Por Dios. Ay, buenos días. Son las 8:16 de la mañana. Y esta gente sigue con fiesta. Le bajaron un poco la música, pero se escuchaba aún bastante en la noche. Y ahorita están lanzando cohetes. Tengo una muy mala noticia. Andrés llegó. Me acaba de caer mi periodo. Así es. ¿Por qué le decimos Andrés? Me llegaron mis días. Y no me traje absolutamente nada. Normalmente me estaba bajando a mediados del mes. Estamos 4 de octubre. Pero se me fue la onda. Porque muchas veces cuando he estado en una muy diferente altitud, me ha llegado el periodo antes. A ver cómo me va. Hoy son 13 kilómetros hasta el pueblo. Me imagino que deben de tener alguna tienda. Espero.
No me imaginé que esto sucedería. Pero bueno, son cosas que pasan. Chicas, un tampón o dos, o la copa, o lo que usen, no está de más. Se los digo por experiencia. On your breath makes me hate the smell of cigarettes. Breathe, just breathe. They say that what you give is what you get, but I don't see how you can handle this stuff. Made up my mind now. Vamos. Está el viento fresquecito, pero el sol calienta rico. Me siento bien, me siento feliz. Es increíble cómo el cuerpo se acostumbra a todo. Me gusta esto, me ha gustado mucho. Hoy va a ser un buen día. Estoy segura de que voy a encontrar algo para mi periodo. Dios, estoy sintiendo como cuando paro. Siento como la sangre va saliendo. Discúlpenme por esto, pero es que me puse papel, pero nomás traigo estos calzones. Dios mío. Voy a intentar no parar. Mendigos mosquitos. Es la primera vez que estoy aquí en la Sierra Nevada y al menos en lo personal no es plan ir con la cabeza abajo, súper enfocada en el suelo y hacer el mayor kilometraje en menos tiempo. Para mí eso es de las peores cosas que puedo hacer, porque estoy aquí por la experiencia, no solo de correr con las chanclas, también de disfrutar el camino. Yo sé que hoy estoy aquí, mañana no sé, entonces hoy voy a disfrutar al máximo todo lo que pueda, sí esforzándome, pero no matándome. Salud. Por ti, por mí, por los nuestros, por nuestros sueños. Hay que cumplirlos. Nuestros sueños hay que cumplirlos. Si no, ¿para qué van a estar ahí? Nomás para estarnos chingando y dándole vueltas en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué? Si te da miedo, X, el miedo se te va a quitar haciéndolo. Mira, me cagaba de miedo antes de venir. Y ahora me la pela todo. Es neta. Solo hay que hacerlo. ¿Va a estar cabrón? Sí, capaz que sí. Porque si es un sueño fácil y ahora si no lo estás haciendo, ahí te guacho, ahí te guacho. Ánimo.
Sucedió. Sucedió lo que creímos que nunca sucedería. Sucedió. De verdad, creí que esto no me iba a pasar en todo el camino. Hostia. Uy, está súper bien. Pensé que se había roto. Este igual me queda muy largo, así que va a estar bien. Me tocó arreglarla con la mejor vista. Okay. Ahí va. Ahí va. Ahora el pedo va a ser que esto voy a tener que pisarlo hasta que se haga como este. Siento como si tuviera una piedra aquí, pero bueno, tengo muchas en realidad. Tengo un poco de cólicos. Creo que voy a tener que parar un rato en Treveles para cargar un poco las baterías. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Ánimo, ánimo, bien, sí, gracias. Ya, poco a poco. Está increíblemente bien esto. De verdad que no me imaginé que tan rápido fuera a quedar así. Se va sintiendo bien. Lo único es que falta que aquí esta partecita, así como esta, se haga más a la forma de dedo. No sé qué hacer. Bueno, una, por mi periodo. Obviamente sería mucho mejor para mí si paro ahora, pero siento que me sentiría como un total fracaso. La otra es que tengo como 30 minutos libres de espacio en mis tarjetas de memoria de las GoPro. No quiero borrar nada porque no es el chiste. Si sigo sería seguir filmando con mi celular. Quería grabarlo todo con las GoPro. Me han apoyado mucho con el equipo. Pero bueno, no sé, me siento un poco mal. Tengo un poco de cólicos. Primero lo primero, encontrar tampones o toallitas y una cervecita y agua. Tiene que haber algún supermercado por ahí. Sometimes it's in those moments when we feel the most uncertain about what's going to happen or which decision we'll make next that the best opportunities show up. ¿Se te rompieron? A mí también se me acaba de romper esto, pero tú me arreglaron. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? No sé. Voy a seguir hasta donde pueda. ¿Y ustedes? Life was about to surprise me with 5 strangers whom, well, I'll tell you more about it in the next video. I'm sending you lots of kisses and hugs, and thank you so much for being here.